dice la palabra, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que preside, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Y nuevamente le damos un saludito y una bendición para todos los que están conectados en línea en esta mañana. Y bueno, mis hermanos, saben que hemos venido hablando, es un tópico bien profundo y complicado en una área, pero hemos venido panorámicamente trayendo ciertos puntos en cuanto a lo que es la iglesia y lo que son los dones que el Señor puso, que entregó, ¿verdad? A través del Espíritu se manifiestan en cada creyente para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Hoy vamos a estar tocando los últimos de este listado. Pronto nos meteremos de lleno en sí en estos temas, particularmente porque si no, hermano, estaríamos 2 meses más. Y realmente ¿verdad? No era el asunto de entrar en esta parte, no era en sí profundizar, pero simplemente hablar acerca de que Dios proveyó a su iglesia para el trabajo, ¿ok? Ese es el enfoque que hemos traído, porque no podemos nosotros querer hacer el trabajo que es del Espíritu en nuestra propia fuerza, en nuestra propia prudencia. Tenemos que contar con las herramientas, con lo que Dios dio. Y tenemos que estar claros de esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros operamos en la parte humana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando humanamente nosotros queremos hacer las cosas? ¿Ah? Erramos. Cometemos muchos errores, hermanos. Cometemos muchos errores. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia negativa en cuanto a este tema. Cuando hemos querido hacer las cosas a nuestra manera, cuando no hemos comprendido la parte espiritual, no hemos entendido que el Espíritu Santo es el agente clave en todo lo que hacemos. Y por causa de nuestro orgullo muchas veces olvidamos, hermanos, o ignoramos, o nos hacemos, hermanos, lamentablemente nos hacemos un poco los locos a veces en cuanto a estos temas, porque algo adentro, hermano. Así yo le iba a Angie hablando con ella y digo, miren, yo no sé, nosotros somos demasiado complicados. Demasiado complicado. Cada vez que uno se mete en estos temas y va a profundidad, uno medita, uno piensa, hermano. A veces le digo, me da tristeza en cierta manera. ¿Sabe por qué me da tristeza? Porque yo digo, ¿cuántos años muchas veces nosotros pasamos en el camino del Señor sin entender? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo hemos perdido muchas veces nosotros por no dedicarnos, por no enfocarnos? Porque quizás, hermano, y yo quiero que considere algo en esta mañana. Yo sé que nos falta gente y por un momento dije, men, caímos en un día, ¿verdad? Que varias personas no iban a estar acá por el fin de semana, pero realmente el cierre de hoy es bien importante. Yo creo que usted piense y considere ¿cuál es su pasión por el Señor? ¿Qué deseo tiene usted para el Señor? ¿Cuánta ansia, cuánto le nace a usted servir y dedicarle su vida a Él? ¿Ves? Porque eso tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene que ver ese mover de Dios en mi vida. Si realmente estoy despierto, si reacciono, si me muevo, si no me he vuelto apático a las cosas de Dios. ¿Quién se ha vuelto apático aquí a las cosas de Dios en algún punto de su vida? ¿Por qué se puso apático? ¿Por qué se distanció? ¿Por qué se puso en huelga con el Señor? Yo se lo digo, hermano, yo lucho mucho con las huelgas con el Señor, porque en mi humanidad, ¿qué pasa? Cuando hay un choque dentro de mí que no entiendo qué está pasando, tiendo a ponerme en huelga. Y cuando mi cuerpo empieza a ponerse en huelga, yo necesito humillarme ante el Señor. Porque como ser humano no sé cómo reaccionar muchas veces al proceso de santificación, lo que Dios está trabajando conmigo, igual con cada uno de ustedes. Yo no sé si usted a veces está leyendo la palabra y está estudiando algo y usted se da cuenta que usted está lejos de lo que usted está leyendo.
Usted se da cuenta que usted no está donde tendría que estar por alguna razón. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué tiene que pasar cuando llega ese momento, cuando Dios se revela a nuestra vida a través de un punto en particular que supone que usted y yo hagamos? ¿Ah? ¿O estoy solo aquí yo? ¿Qué pasa cuando el Señor nos revela una verdad que yo no estoy viviendo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Tenemos que humillarnos, someternos. Señor, mira, aquí estoy. Perdóname, lo primero. Perdóname porque no he sido diligente con tus cosas. Perdóname porque no he sido serio con tus cosas. Porque las tomé como cualquier cosa en mi vida. Hermano, esa es una de las tristezas más grandes que uno lidia como creyente muchas veces. Y no solamente para entrar en depresión y quedarse ahí, no. La tristeza del espíritu nos lleva a arrepentimiento y a cambio. Usted, ¿qué deseo tiene por el Señor? ¿Qué deseo Dios ha puesto en usted para el Señor? Esto no tiene que ver para que miremos a alguien al lado y digamos, este hermanito tiene tremendo don. Todos vamos al hermanito. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es importante y es necesario. Eso es si usted y yo nacimos de nuevo. Porque yo no puedo presionar a nadie ni ponerle a nadie un vestido que no tiene. Y a veces queremos cristianizar gente. Y Dios no nos mandó a cristianizar gente. Dios nos mandó a expresar la verdad. Esta es la verdad. Si yo tengo el Espíritu Santo de Dios hoy en mi vida, significa que Él ha puesto en mí su don y de alguna manera se manifiesta en mi vida para edificar a mis hermanos. Y cuando yo entro en ese fluir de edificación mutua, ¿qué pasa? Yo también soy edificado. Porque mis hermanos me edifican. Hay una edificación privada, única, personal. Pero no podemos cambiarla por la edificación mutua, hermanos. Por eso es que vemos muchos cristianos secos, lejos del redil. ¿Por qué? Porque no acabamos de someternos ni entender lo que Dios nos está hablando. Y esto no es un asunto de tirarle a nadie, hermano. Esto es una realidad. Mientras más pasa el tiempo, ¿qué pasa? Lo perdemos. Se acerca el día del juicio. Se acerca el día de darle cuentas a Dios. El Señor le explica en su palabra claramente y dice que Él va a llamar a todos los que le entrega el don. Le va a llamar un día y le va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te entregué a ti? ¿Y qué va a pasar ese día? Yo creo en un Dios de misericordia y gracia como usted, hermano. Pero yo creo que el Señor es bastante claro en su palabra. La salvación no es por obras. Pero el creyente se mueve en la obra. Porque tiene un Espíritu Santo que lo lleva a hacer la obra. Así que no estamos hablando de obras para salvación. Estamos hablando de obras luego de que uno es salvo. En su intención, cuando usted lee 1 Corintios, cuando lee Romanos, cuando lee a Pedro, tú no ves que hay una intención de nombrar un catálogo de dones, ¿verdad? Para ponerlo en el display, para ponerlo, ¿ves? No está de esa manera. Usted encuentra un poco de información aquí, según lo que se está manifestando en esa iglesia, un poco de información acá, y lo que ellos dicen es que el Espíritu Santo suple todas las necesidades de la iglesia a través de los dones que da, según esas necesidades. Dios, Él es como un tipo de coach en un equipo donde Él escoge a las personas y le da la habilidad a esas personas para hacer lo que van a hacer. Usted sabe que siempre el coach escoge ya lo que la gente tiene y lo utiliza, ¿verdad? Si este es el alto, el que coge el rebote debajo del canasto, ¿dónde va ese? Allí. El que se mueve de afuera y tira de lejos, donde, ¿verdad? Ese lo ubica allá. Pero en el caso de Dios, Dios no está viendo qué tú tienes para saber qué hacer contigo. Él te asigna lo que vas a hacer y Él te pone donde Él quiere que tú vayas. Así que en todo Él tiene la supremacía, la soberanía, y no tiene que ver con usted y conmigo. Usted simplemente y yo tenemos que responder a lo que Él nos está mostrando. Y de hecho, si Él pone una pasión en nosotros para hacerlo. Cuando usted se encuentra haciendo algo sin pasión, cuestiónese, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos dones prácticos de servicio?
Un don que se manifiesta del Espíritu Santo en los creyentes. Un don de servicio. Está en este listado también lo que es la misericordia. Hay unos que tienen eso bien marcado y siempre andan buscando hacer misericordia con las personas. Es un don. Hay gente que dentro de la iglesia son movidos a la exhortación, que a veces sentimos que estamos en problemas porque nos da temor exhortar. ¿Sabe por qué nos da temor exhortar? O sea, alguien que me diga, por favor. Alguien que me diga rechazo, molestia, señalamiento, pero mayormente la molestia. Esto es una cuestión que yo he considerado, hermano, y yo me he encontrado allí también. Yo me confieso. El Señor usa la exhortación en medio de su iglesia y nosotros no podemos molestarnos. Y si nos molestamos ahorita, más tarde, tenemos que ser lo suficiente humildes para decir, ¿sabe qué? Tienes razón, porque esto es una práctica. ¿Y sabe qué pasa cuando no practicamos algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando usted y yo no practicamos algo? Perdemos la habilidad, perdemos la costumbre, perdemos como decimos, el fluir, ¿no? Y yo le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un hermano lo exhortó a usted a hacer algo? Tengo una mejor, al que tenga el don de exhortación aquí. ¿Cuándo fue la última vez que exhortaste a alguien? Porque el Espíritu te movió a exhortar a alguien. El don de enseñanza. Unos tienen ese don, unos lo tienen bien marcado, otros quizás un poquito menos. Y otros no tienen el don de enseñanza. El dar con generosidad también es un don. Y no todos en la iglesia quizás dan con generosidad. Pero hay unos en particular que su pasión los mueve. Dios les ha provisto y ellos dan con generosidad. Y se gozan en el dar. Porque dice la palabra, es mejor dar que. Y el último, presidir con diligencia, liderar, estar frente de. Y vamos a hablar de estas cositas, hermanos, porque usted me está mirando ahí, usted está sentadito y me vienen mirando a mí todo el tiempo. Pero esto tiene que ver con usted, con cada uno de ustedes aquí. Y si usted quiere realmente vivir una vida creciendo, en crecimiento, una vida en crecimiento espiritual, usted tiene que poner atención a esto. Hay otros que quizás no se mencionan o quizás están dentro de lo que se está hablando en estos pasajes, como la hospitalidad. Y eso lo hablamos un poquito en el taller de mujeres que tuvimos la semana pasada. Cogemos una serie de hermanos que hemos venido, ¿verdad?, constantes, se congregan, están aquí siempre, y escogimos un grupito de hermanos para que sirvan en el área de Ujieres. Vemos también lo que es la intercesión. Aunque no se trae como un don espiritual, hay hermanos que viven para interceder por otros. Aunque ese don no se ve delineado, pero yo a veces veo ciertas personas que tienen esa pasión por interceder y orar por otros. Hay personas que tienen un don espiritual de creatividad y son usados por el Espíritu de Dios para crear ciertas cosas que transmiten un mensaje, tanto música como arte gráfica, diferentes cosas. Cuidado emocional, acompañamiento pastoral, mentoría, consejería matrimonial, etcétera. Así que mientras nosotros nos vamos cambiando, ¿verdad?, según las generaciones, Dios va proveyendo lo que es necesario a su iglesia para que ella funcione. ¿A través de quién? Dígalo, a través de mí. Dígalo duro, a través de mí. Y no lo estoy manipulando, hermano. Si usted es creyente, piénselo 2 veces. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude para su gloria. Cuando vemos la combinación de todos estos dones ministeriales, extraordinarios, y el servicio, y todo funciona de una manera u otra, hermanos, a la par, vemos cómo Dios se hace sentir en medio de su iglesia. Hay una ilustración que quiero traer, y esto ha pasado anteriormente, ¿ok? Yo lo he visto varias veces. Esta ilustración, cierre los ojos, imagínense que usted está sentado en el culto, el domingo en la mañana, y de momento una familia, una persona en medio de nosotros manifiesta alguna necesidad. Están totalmente quebrantados, vienen lidiando, vienen preocupados de su casa por XY cosa que le está pasando en su vida, problemas económicos, decisiones que tienen que tomar. Están en un proceso de quebrantamiento. Y cuando esto se ve y entran en medio de la iglesia de Cristo, y las personas, los hermanos alrededor, ven lo que están pasando,
y se enteran, ven sus caras, ven su tristeza, se acercan, preguntan, ofrecen oración y consuelo y comienzan a ser rodeados por varios hermanos y hermanas que quieren orar por ellos. Este acto inicialmente abre el corazón de esta familia en esta situación. De momento se acerca una hermana, como hace Gladys a cada rato, ¿verdad? Y se le acerca y se le para de frente a un hermano y comienza a hablarle palabras de conocimiento. Y de momento otros se acercan para orar y unirse a lo que está pasando. Los hermanos se acercan con exhortación, hablan palabras y exhortan, animan a permanecer firme, a creer en el Cristo de la gloria. Otro hermano se entera, o la hermana Carmencita anda por ahí, se entera de lo que está pasando y dice: vamos a cuadrar una colecta para ayudar a esta familia. Y organiza una colecta, preside en favor, toma una acción en cuanto a la situación que está pasando. Luego, alguien que tiene el don de generosidad y tiene para dar, aporta a la situación financiera que esta familia está enfrentando. Se entera otro hermano que al otro día tienen que irse y mudarse donde están y que no tienen ayuda. Así que otro grupo de hermanos con ese don de servicio dicen: yo voy mañana a ayudarte. ¿Entendieron la analogía? No pasa, a veces sí, a veces no. Eso pasa mucho cuando nos detenemos por un momento, cuando quizás no siempre, escuche bien y escúcheme bien, porque esto es un factor importante. Muchas veces en situaciones nosotros no nos encontramos. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo vivimos hoy en día? Hay una desconexión tremenda. Es la verdad. A veces lo hacemos, a veces no. A veces el ahorro nos tiene tan fuera de enfoque que dejamos y perdemos de vista cosas que Dios quiere que nosotros veamos. Y eso nos ha pasado a todos. Cuando el Señor quiere usarnos a nosotros, quiere que estemos presentes. De una manera u otra quiere que estemos presentes. Quiero que iniciemos primero hablando de lo que es en cuanto a los dones prácticos de servicio. Y el primer punto que vamos a tocar es las manos de Cristo. Hemos venido hablando acerca de los miembros en función. Sobre lo primero que vamos a hablar hoy es de las manos de Cristo. Este don de servicio, este don bien marcado en ciertas personas, ¿ok? Y lamentablemente muchas veces quizás no lo hablamos, no lo compartimos, quizás un pensamiento que está en nuestro corazón, pero muchas veces las personas, lamentablemente por quizás la falta de madurez o issues emocionales que traemos, sentimos que lo que Dios nos dio no está al mismo nivel que otros. Que porque una persona se para aquí a predicar y la otra persona está ayudando tras bastidores, eso lo hace de menos. Bueno, hermanos, yo quiero que seamos libres en el nombre de Jesús. Porque si nosotros ponemos todo esto que Dios nos explica en su palabra, esto es tremenda maquinaria. Y necesitamos unos a otros. Mi hermano, a veces uno como servidor de Dios, uno le cuesta entender que uno no tiene todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque Dios dotó a muchos de ustedes a hacer cosas que yo no soy bueno haciendo, hermano. Los dones de servicio son como los huesos y los tendones de la iglesia local. No podemos movernos sin este servicio, sin este don en ciertos hermanos y hermanas que están con nosotros. Estos dones sostienen, cuidan, suplen y estabilizan la obra del Señor. Este don de servicio, diaconía, que viene la derivada de diáconos, mesero, asistente, que ejecuta con prontitud lo que se le asignó. No solamente ayudar cuando puede, sino que tiene una disposición activa todo el tiempo. Tiene, y parte de su agenda, y yo lo veo, hermano, en algunos hermanos, parte de su agenda la comparten, sacrifican de su agenda personal. Y a veces yo los miro y digo, pero es que tú no tienes que ir a arreglar el techo. No, estaba en casa de fulano bregando con el carro. No, estaba aquí, vi, escuché algo y aquí estoy. Un viernes, después de trabajar toda la semana, bregando en una casa. ¿Qué pasó? No, yo me enteré que el hermano tenía una necesidad. Allí fuimos. Y yo me sorprendo, hermano. Yo me sorprendo. Porque yo digo, men, qué tremendo esto. Qué bendición. Y hay hermanos que tienen eso bien marcado.
Otros quizás todavía no han despertado, no entienden a Dios, lo que Dios lo llamó, no lo ven, todavía no se ven ahí. Quizás están dentro de un proceso de vida donde dicen en algún momento. ¿Cuántas veces usted ha dicho en algún momento? En algún momento voy a servir a Dios. En algún momento voy a ponerle estos dones que Dios me dio a disposición. ¿Cuántos lo han dicho? En algún momento. En algún momento. Dios suple la necesidad de su iglesia. Él quiere suplir la necesidad de su iglesia. Vemos estos hombres que ya leímos en Hechos 6, decían y reconocían y dijeron, bueno, los apóstoles tienen razón, ellos no pueden hacer todo esto. Yo estoy disponible, voy para allá, vamos a hacer un plan, vamos a sentarnos, vamos a ver el dinero que está entrando, la comida que hay que distribuir, qué es lo que hay que hacer. ¿Ve? Ellos hicieron lo suyo y fueron a atender las necesidades, las mesas. Establecieron una estructura formal de servicio. Vemos cómo, y le hablamos la semana pasada, cómo el Señor, cuando está en ese sermón del monte, luego de tener a las personas ahí, Él mandó a organizar a sus discípulos en grupos de 50 a la gente. Él los puso a servir, a atender. Los discípulos fueron meseros, hermano, ese día y tantos días más. Cuando el Señor dice que Él los mandaba a preparar la cena, adelante. Los preparativos de la cena. Miren que esta gente estaban ya ready. Iban a experimentar la cena. Usted sabe que la cena tenía un proceso de preparación. No era como nosotros ahora que mandamos a buscar a Amazon la cajita con el vasito. Ellos tenían que ir, necesitaban un lugar, necesitaban preparar el pan, el vino. Entonces ya los discípulos estaban entrenados. ¿Qué hacían? Los mandaba adelante a preparar todo para la cena. Cuando Él llegaba, ¿qué hacía mientras ellos estaban preparando? Él seguía en su obra de ministerio en otras áreas. Y de momento, cuando llegaban al lugar y llegaba el momento, estaba todo ¿qué? Listo. Busquemos rapidito esa cita y dejémosla por ahí, ¿verdad? En nuestro dedito. Ponga su marca en las paginitas. Primera de Pedro 4:11. Y puede parecer algo sencillo lo que estamos hablando, ¿verdad? Cualquiera puede servir, cualquiera puede hacer. Se daría cuenta, hermanos, que no es así. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a estar regresando a este pasaje varias veces a través del tema de hoy. Entonces, vamos a hacer un resumen de cómo opera el don. Alguien ve una necesidad. Alguien que tiene este don ve una necesidad y decide hacer algo para poder satisfacer esa necesidad. Desde poner una silla, desde preparar comida. Tenemos por ahí unos 2 o 3 chefs que les encanta inventar y hacer comida. Pero es que tienen el don de servicio, les encanta hacerlo. Se gozan por lo que están haciendo. A alguien le encanta darle pan a otras personas y no le importa si va 1 hora lejos a recoger. Tenemos una hermana por ahí, ¿verdad? Hospedar. Hacer algún trabajo técnico, manual, que nadie más pudo hacer. El servicio facilita que nos podamos reunir aquí. A veces yo le digo y le decía a los hermanos en el taller de Ujieres, les decía, ustedes no saben lo que se da en el media cuando está todo el mundo cantando. Porque hay un grupo de hermanos que tratamos de cantar y levantar las manos de allá arriba, hacer lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero hay momentos que Carmen tiene el corazón en la garganta. Porque si algo falla o lo que sea, ella tiene que apretar el botón. Y quizás no se nota, Carmen, nadie ve a Carmen con la pandereta aquí, porque ella me está cubriendo en una estación arriba, en lo que Dios, ¿verdad? Ya tú te estás viendo profesional, en lo que llega un joven o alguien que le encante esa área y le dé lo que tiene que darle, ella está cubriendo eso. Pero cada miércoles ella viene a las 4 de la tarde a aprender una y otra vez, porque ella quiere que el servicio corra y fluya para la gloria de Dios. Estar atento, disponible y listo para actuar. Hay personas que dicen, si se da esta necesidad, pues yo le entro porque tengo conocimiento de eso, ¿verdad? Todo varía en el pueblo de Dios. Se ve en estas personas constantemente, primero, llegan temprano, aseguran que todo esté listo para el culto. Aquí hay gente que llega a las 8:30, 8 de la mañana. Se toman un poquito, ¿verdad? Se levantan temprano, llegan primero. Algunos se encargan del orden, de la limpieza, del montaje, el desmontaje. Cocinan,
para una familia enferma. Yo lo he visto aquí varias veces, hermanos cocinando para llevar sopita, para llevar si alguien está enfermo, ayudan a organizar eventos. Y aunque esto parecen cosas naturales, hay un poder detrás del que lo ejecuta. Hay un poder detrás del que lo ejecuta. Porque la gloria, según el libro de Pedro, dice: la gloria sea a Cristo. El que manifiesta algo, que hágalo en el poder de Dios. Así que miren, el poder de Dios, presione ese botón. Hasta en lo más sencillo. Hay una mentalidad, hermanos, que rodea el servicio. Hay una mentalidad que rodea el servicio. Y viene de Dios. Porque humanamente uno se cansa, uno se hastia. Y muchas veces, lamentablemente, se murmura cuando no lo hacemos en el poder de Dios. Estamos hablando de lo humano. Mediten eso. El don de misericordia, compasión activa. No simplemente ve algo y se entristece, sino que ejecuta, lleva a cabo una acción. La compasión es cuando algo realmente te duele y ves lo que está pasando, pero te lleva a la acción de poder resolver esa situación. Pablo dice en el verso 8 de Romanos 12, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría. El que hace misericordia con alguien, que lo haga con la actitud que corresponde, con alegría. No porque me toca, no porque, ay, que van a decir de mí, toma. Esto entra a nuestro ser, hermano. Porque, hermano, ¿usted sabe qué? Nosotros por fuera podemos ser de 40,000 maneras, pero por dentro Dios sabe lo que somos. Y hermano, usted sabe una cosa, cuando yo tengo unas luchas en mi cabeza realmente, yo sé que Dios ve mis pensamientos. Y cuando yo siento que a veces no estoy haciendo algo que realmente le da gloria a Dios, yo lo tengo que reconocer en mi vida. Así que aquí no es una pasarela de gente que quiera mostrar que puede hacer algo porque quiere sentirse en algo, sino que tiene que ir con la actitud del corazón, con una mente cristocéntrica. Volvemos, manifestación del Espíritu. La compasión tiene que ser manifestación del Espíritu. No porque yo tengo que verme compasivo, porque me siento retado por el que tengo al lado. Y quiero ir al corazón. Porque es que yo puedo mostrarle a ustedes lo que sea. Y verme chévere y verme compasivo. Ay, bendita. Pero por dentro Dios me conoce. ¿Sabe si estoy operando en el don o no? Al final, si es para la gloria de Cristo, y si a usted y a mí le interesa la gloria de Cristo, hermanos, porque esa parte es bien clave, es importante. Si tú y yo vivimos para la gloria de Cristo, las cosas son diferentes. Pero si yo vivo para mí, ay, hermano, ¿qué problema tengo yo? Y tú dices, si se va a saber, claro está. Pero por dentro te hace miserable, hermano. Te hace infeliz. No te da gozo. ¿Cómo lo vas a hacer con alegría? No por obligación. Compasión es involucrarse con el sufrimiento de otro con gozo, no por obligación. Porque dice, ¿sabes qué? Para esto el Señor me salvó, para estar aquí al lado tuyo ahora, en este momento. Identidad en Cristo. No con lástima ni con pesadez, sino con gozo. El que lo haga, hágalo en el poder de Dios. Cuando alguien sufre por alguna pérdida, enfermedad, dolor, la soledad, la ansiedad, la crisis espiritual o necesidad emocional. Hermanos, ¿cuánta necesidad de la que estoy hablando ahora hay en medio de nosotros? ¿Cuánta? Y la que usted no dice. Y cuando veamos al final, una de las cosas que detienen la manifestación del Espíritu de Dios muchas veces entre nosotros son los miedos mismos que traemos. El creyente con este don se acerca, no se aleja. No pregunta, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Sino que él mismo o ella misma se convierte en un canal de consuelo y de acción para la persona. Este don opera en los hospitales, en las cárceles, en el funeral, en momentos difíciles y quizás en conversaciones que otros evitan. Esa persona quiere entrar a ese cuarto. Muchos de nosotros decimos, es que yo no sé qué voy a decir en un momento como este. Bueno, el que tiene el don, allí va. El que tiene el don, allí va y abraza. El que tiene el don, allí va y espera y se sienta. Muchas veces en silencio, simplemente estando allí. Los que tienen este don se mueven a visitar enfermos sin que nadie se los pida. Se manifiesta en aquellos que lloran, con los que lloran
oran con los que están desesperados y frustrados y acompañan a los que están solos. Cada uno según el don que recibió. Y él hace énfasis en los dones que Dios entregó, lo que recibiste. Opera en el poder de Dios en ese don. Ministrelo como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Están los que hacen misericordia, bien marcada. Están los que sirven en todas las diferentes áreas. Están en los hospitalarios, en los que saludan, en los que te atienden, en los que te invitan también a su casa. Tenemos varios hermanos que les encantan las pachangas en la casa, las pachangas cristianas, hermano. Carmencita, no estoy mirando para allá donde ti, pero tú eres una. Qué lindo. Y compartan esas fotos en el chat de todo el mundo. Esa célula, eso estaba bello y precioso el jueves. Estaba lleno ahí. Entonces, ¿qué pasa? La hermana y el hermano abren su casa siempre para que venga todo el mundo para acá. ¿Por qué? Porque Dios le puso don a ellos. Y tengo otros 2 o 3 por aquí que yo sé que lo tienen también y están esperando el momento. Y lo vamos a ver cumplirse, hermano, en el nombre de Jesús. El don de hospitalidad. Qué diferente es cuando la persona viene de su casa, gozoso, para el servicio, voy para allá. Mientras el grupo está ensayando allá, yo voy a estar por ahí pendiente a la gente que llega. Pa rápido, hermano, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Bienvenido, qué bueno tenerte aquí, mira, tan. Y establecer una relación con la persona. Yo sé que no todo el mundo es igual. Estábamos hablando de eso en lo del taller de evangelismo, ¿verdad? Asistir, facilitar en diferentes procesos, desde la puerta hasta la restauración de una persona, hasta en el discipulado, integración en el cuerpo. Esta persona está todo el tiempo buscando que los hermanos se incluyan, que se metan, que participen, que sean parte de. Es un don. Y para poder vivir en el don hay que operar en el poder de Dios. Nuevamente repito, les encanta preparar comida, abren su casa para estudios bíblicos, para el discipulado, en este caso grupos en conexión, que ya comenzamos con ese ladito y estamos orando para abrir en otros lugares también. Atienden con gozo a las personas nuevas, pueden hospedar misioneros, apoyan líderes, reciben pastores, ¿verdad? Ustedes saben que en las iglesias usualmente los pastores se mueven, hoy en día pues viajamos, tenemos carro quizás, no es como antes, pero si hace falta pues se hace también. Personas rápido se abren. Tengo una habitación en mi casa disponible si es necesario. Es un honor servir a esta persona, servir a Cristo a través de mi acción. No es que el pastor le va a mandar a la gente a su casa porque usted tiene que hacerlo. Sí, porque yo conozco pastores que, para tu casa. Y las personas están ahí, sí, pastor, está bien. No, pastor, estoy disponible. Mayormente porque sienten que hay una necesidad, ven, disciernen, Dios se está moviendo, algo pasó. Mira, yo estoy disponible. No es una habilidad simplemente social, es una manifestación espiritual en el cuerpo de Cristo. Y esta persona que tiene este don no lo ejecuta buscando que lo vean. Este don no se ve en el púlpito necesariamente, pero sostiene lo que yo estoy haciendo aquí. Y sostiene lo que cualquier otro que Dios envíe aquí, lo sostiene, es parte. Usted forma parte de lo que se puede hacer en la iglesia de Cristo. Reflexionemos. Pensemos, ¿qué don tienes tú? ¿Acaso tienes alguno de estos que estamos hablando acá? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo te enfocas en ello? En algún momento hemos ignorado las necesidades prácticas de otros hermanos y hermanas, quizás por nuestra lucha o lo que sea que esté pasando en nuestro corazón. ¿O estás dispuesto a decir, Señor, estoy aquí, usa mis manos? Usa lo que me diste para tu gloria y tu honra, porque son manos. Asistencia, mano de asistencia. Ahora vamos a hablar de las voces de Cristo. El versículo en Romanos 12, 7 al 8, versículo 7 de Romanos 12. Si el de enseñar que enseñe, el que exhorta en la exhortación, el que hable conforme a las palabras de Dios. Este está combinado con los dos, Romanos 12, 7 y 8 y 1 de Pedro 4, 11. Y repito otra vez, si el de enseñar que enseñe, el que exhorta a la exhortación, el que hable conforme a las palabras de Dios. O sea, hablamos ya de las manos, ahora vamos a hablar del que habla, del que comparte. Y es importante, hermano, no todo el mundo aquí siente que tiene ese don de hablar, o de enseñar, o de exhortar. Cuando vemos la palabra y comenzamos con lo que es el don de enseñanza, ya hablamos de lo que son los maestros, pero el maestro posee un don. Enseña, instruye
explica y es parte de la formación de otros para que conozcan la verdad y vivan conforme a la verdad. Y aquí tenemos algunos hermanos que tienen ese don bien marcado y Dios los va a usar grandemente. Vemos un ejemplo de esto rapidito en Hechos 18, 24 al 26. Y miren esto, esta parte me impresiona mucho porque a pesar de que Apolos es presentado como lo que él era, un hombre que predicaba y enseñaba con poder, aún así vino esta parejita a instruirlo en algo que él ignoraba. Yo imagino a ese hombre con tremendo vozarrón en la esquina del pueblo predicando. Y como él estaba limitado a la predicación de Juan el Bautista, vino por ahí Priscila y Aquila, ¿verdad? Y ven acá, Paul, siéntate aquí, vamos a darte un update. Estás un poco atrasado, Alex. Jesús vino, el Mesías vino, y esto fue lo que pasó. Y murió, y resucitó, y la promesa del Espíritu está aquí ahora predicamos en el poder del Espíritu. Dice que no sabía nada del Espíritu Santo, pero este hombre se sentó y escuchó y fue instruido. Por más que se presenta como tremendo hombre usado por Dios, estaba siendo usado por Dios, pero le faltaba conocer algo. Aparte, si no lo avergonzarse, otra. Aparte. Gracias por el detalle, hermano. Pero vemos en Apolos que el que enseña tiene que dejarse instruir también, ¿verdad? Tiene que tener una actitud de estudiante. Tiene que ser humilde. ¿Por qué? Porque volvemos. Parte del carácter, ¿verdad? Dios nos llama a hacer algo, pero yo sé que Dios va trabajando ese carácter de nosotros para moldearlo como Él lo quiere. Vemos cómo Pablo en 2 Timoteo 2:2 exhorta a Timoteo y él le dice, lo mismo que aprendiste, enséñalo a otros. Eso es un mandato del Señor. Lo que vamos aprendiendo, se lo enseñamos a ¿quiénes? A otros. No por asuntos de contiendas, sino porque hay un corazón de poder compartir y expresar lo que Dios nos viene hablando. En humildad, no por contender. Porque, ¿verdad? Podemos contender todo el tiempo. Y hay veces que tenemos que contender. Pero el espíritu de la enseñanza tiene que ser apacible, hermano. Tiene que ser para crecimiento. Pero tiene que haber una actitud en la iglesia de Cristo, porque si usted a veces se sienta a escuchar una conversación, mayormente entre varones, es interesante. ¿Qué pasa cuando alguien dice algo que el otro no cree? ¿No empieza todo el mundo a aclarar ahí? Sí, no, pero lo que yo sé, y entonces de momento parece formarse algo de ver quién es el que sabe más ahí. Al final, ¿es para edificación? No. Perdimos el foco. De hecho, hay que tener discernimiento. Porque no estamos aquí para estar contendiendo, ni para mostrar mi sabiduría, ni mi conocimiento. Es que lo que es de Dios, la enseñanza de Dios, que se puede ejecutar desde un púlpito, se puede ejecutar en un salón de clase, se puede ejecutar en una silla, se puede ejecutar en el grupo de conexión. Donde quiera que se ejecute, tiene que darse de la misma manera. Porque la enseñanza es ¿para qué? Edificar. Y hay veces que yo voy a edificar y voy a hacer algo, pero hay un espíritu contrario y yo tengo que saber cómo bregar con ese espíritu contrario. Y tengo que tener discernimiento. Y muchas veces tengo que quedarme callado y trabajarlo por allá ahorita. ¿Por qué? Porque yo puedo formar algo que puede ser no de edificación, sino de destrucción para el que está allí. Porque no estamos pensando en nosotros, ni en lo que yo creo, ni en lo que yo sé que es correcto, sino el que está allí, que me está mirando y nos está mirando a nosotros. Todo el tiempo estamos dando testimonio a la gente. Y tenemos que saber cómo bregar con las cosas. No todo el mundo tiene el conocimiento que nosotros hemos adquirido. No todo el mundo se siente a estudiar y se sientan dedicados. Solamente hay unos hermanos que tienen ese don bien marcado y lo hacen porque les nace. Nadie los obliga. Pero esos que hacen eso y que hacemos eso, tenemos que entender que hay un gran número de gente que no lo hace. Por lo tanto, ellos no han pasado por el proceso. Uno tiene que entender todas estas cosas. Aquí hay madurez, hermanos. Tiene que haber madurez. Este don se activa en momentos donde uno sabe que hay una necesidad de fundamento bíblico, donde hay necesidad de doctrina según la palabra de Dios y que tiene que ver al final, última instancia, con la formación espiritual de las personas. Este don requiere mucha disciplina, requiere mucho estudio, requiere ser sensible en el Espíritu Santo y mucha pasión por el desarrollo de otra persona. Pregunto, y conteste usted ahora y me habla después. ¿Quién tiene esa pasión aquí? Y me lo va a decir después. Hay algunos que yo sé que lo tienen, hay otros que no me han dicho nada todavía.
Pero bienvenidos a la iglesia de Cristo. Aquí usted no va a estar de vacaciones. Aquí Dios quiere usarlo a usted, hermano. Preparan enseñanzas con profundidad, meditan, buscan ilustraciones, cómo aplicarlo. Se prepara para ese momento. Algunas dudas teológicas que puedan haber, con amor y mucha sabiduría. Guían a otros a vivir conforme a la doctrina. Los guían. Aunque a veces la gente resiste bastante, pero va guiándolos poco a poco. Usted a veces quiere enseñar algo a alguien y sacan el cuchillo de picar carne. ¡Pah! En la mesa. Y yo he salido sin dedo varias veces de algunas casas. Pero con los dedos cortados, voy para casa, me pongo una venda, me echo alcohol, triple antibiótico y digo, Señor, está en tus manos. Y cuando pasa el tiempo, puede ser 1 año, 2 años o 3 años, me dicen un día, pastor, ¿se acuerda usted? Sí, ya entendí. Gloria a Dios, porque no fui yo, ni me voy a dar gloria yo. Porque yo sabía que el Espíritu Santo te iba a convencer de la verdad de Él. ¿Por qué? Porque yo no soy el Espíritu Santo. Yo entiendo mi trabajo. A veces es frustrante, a veces dice, a este pastor no le importa nada. No, yo sé. Yo sé que yo hago más muchas veces orando. Y la oportunidad que tenga para decirte, Dios me diga, te lo voy a decir, pero yo no puedo convencerte. Si tú estás trancado en tu corazón en algo, está bien. Yo no estoy aquí para obligarte a nada. Pero el Espíritu Santo se va a encargar en tu tiempo privado de hablarte según la verdad de Dios. Porque Él dijo que Él nos iba a llevar a toda verdad. Y la verdad esencial es Cristo, pero de esa verdad se desprenden muchas verdades. Y todo aquel que tenga sensibilidad en el corazón de aprender estas verdades, las va a ir conociendo en el camino. No importa lo que nos hayan enseñado, hermano, bien o mal. Él nos va a llevar allá. Está el don de exhortación. Se le llama, ¿verdad? Paracaleo. Y cuando leí esa palabra paracaleo, te dice, ¿qué estás hablando tú en griego? Bueno, paracletos es la palabra que utiliza Jesús en Juan para el Consolador, el Espíritu Santo. Y qué interesante. Esta es la palabra hermana. El don de exhortación significa animar, consolar, corregir, llamar a la obediencia, fortalecer. Esa voz del Espíritu que te dice, no te rindas, mete mano, echa para adelante, levántate. Claro, es la verdad de Dios, no vamos a hablar de la mentira, es la mentira. Es la verdad de Dios, vamos para adelante. Endereza tus pasos, no retrocedas. El que tiene el don de la exhortación, palabra de exhortación, es usado por Dios para levantar en la verdad de Dios. No con superioridad ni con juicio, aunque a veces, hermanos, tenemos que hacer las personas conscientes del error que están cometiendo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo sencillo. Ay, yo no sé por qué me está pasando esto con esta persona que yo me casé. Y rápido voy a la raíz, ¿verdad? Vamos a la raíz. No es cuestión de juicio. Usted sabe que muchas veces a mí me hace bien saber la raíz del problema. Porque puedo trabajar desde allí. ¿Verdad que sí? Porque si ando peleando con la vida y con Dios y no me di cuenta ni reconozco mi error, el que cometí allá, yo no voy a tener un corazón para resolver nada. Y siempre voy a estar peleando y encontrando culpables donde no lo hay. Lo primero que me pasó a mí en mi propia vida fue decirle a Dios, yo soy culpable de lo que me está pasando. Y aquí estoy, Señor, en tu misericordia, ayúdame. Decir, mira, ¿sabes qué? Yo cometí el error. ¿Por qué? Porque Dios me enseña en su palabra que no podía unirme a un yugo desigual, pero ahora tengo 40,000 problemas con el yugo desigual porque eso fue lo que hice. Pero tenga misericordia de Dios. Yo no puedo por mi situación obviar la palabra de Dios. Por algo está allí el consejo. Pero quizás muchos de nosotros no lo hicimos. Pero esta palabra liberta. Esto no es para juzgarte ni para sacar el marrón y meterte por la cabeza. Es decir, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Somos culpables delante de Dios. La palabra decía esto. ¿Por qué lo decía? Porque Dios te quería evitar tantas cosas. Al final lo decidiste. Pues listo, ahora sométete a la misericordia de Dios. Y ese es tu refugio. Te voy a decir que hagas ideas locas. Yo te puedo confortar, pero primero, si es una situación así, hermano, que hay una verdad que está atrás, uno es solta. Pero yo no te puedo soltar en la nube. No puedo. Estaría haciendo un servicio muy pobre. Exhortar, ayudarnos, levantarnos, hermanos. No, haciendo sentir, ni siquiera en el tema que estoy trayendo, hermano, para sentir mal, hacer sentir mal a nadie.
es porque realmente en la verdad de Dios hay libertad. Y así es, hermano, aunque nos duela, hay libertad en la verdad de Dios. Este don puede operar en diferentes lugares, ser de corrección, dirección, consuelo. Se puede manifestar en el púlpito, se puede manifestar en una conversación individual o grupal, en momentos de dolor, de pecado oculto, de desánimo, confusión. El que lo posee no puede ignorar el problema, sino que tiene que enfrentarlo con verdad y amor. Y es el don de exhortación, hermano. Usted suda en su parte humana, usted tiene que sudar mayormente. ¿Y qué van a pensar cuando les diga? ¿Qué importa? Júzgame, hermano, saca la metralleta y listo. Pero esto es lo que es. Hay que sufrir el agravio, hermano. Hay que sufrir el agravio. Hay que sufrir, hermano. No somos un bombón de menta. Al que le gusta la menta, o si no, una mentita con chocolate de Olive Garden. No somos eso. Hablar conforme a las palabras de Dios. Esto es lo que habla Pedro, y haciendo resumidas cuentas, él resume todo esto bajo una palabra. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por lo tanto, si vamos a hablar conforme a las palabras de Dios, tiene que haber una seriedad. Tiene que haber una reverencia en nuestra vida ante Dios. Tiene que haber una fidelidad bíblica. Y hermano, nos vamos a equivocar muchas veces. Pero el corazón, ahí está la situación. ¿Verdad? Antes de juzgar algo, piense usted. Porque nosotros somos seres humanos y vamos a errar 40,000 veces. Pero cuando buscamos sinceramente hablar por la palabra de Dios, hablar conforme a las palabras de Dios. Inicialmente, primero, porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestra cabeza. Y segundo, en esa gestión, el Espíritu Santo nos va a usar para hablar conforme a esas palabras de Dios. De igual manera, también está el don de presidir. Y que es, ¿verdad?, un don de gobernar, de liderar y de generosidad de igual manera. Y le ponemos a esto, ¿verdad?, el corazón de Cristo. El que preside, dice en Romanos 12:8, el que preside con diligencia. El que preside, hágalo con diligencia. El que da, con liberalidad. Esta palabra de presidir, ponerse al frente, dirigir, gobernar, liderar con responsabilidad. Añade diligencia, con prontitud, con excelencia, constancia y entrega. Y aquí hay mucho para meditar, hermanos. Este no es un puesto, es una función. No es para mandar, es para guiar. Es para responder a la necesidad que está ocurriendo. Como ahorita, ¿verdad? La otra vez había una necesidad en del nursery y la hermana Carmencita revolcó media Florida, Puerto Rico y el mundo entero. Y consiguió todo lo que hacía falta para ese nursery. De momento un día yo entro y está todo ahí. Y yo, wow, qué lindo está esto. Pero la hermana movió cielo y tierra por todos lados. Llamó, insistió, le dio a Amazon dolor de cabeza. Todo ella lo hizo. Sí, porque ella dice, no, yo con la tecnología, pero le metió a Amazon duro. Y me mira, te llegó la lista, pastor, te llegó, este está bien, se ve bien, sí. Ella se cocha. A las 6 de la mañana. Pastor, la lista de Amazon. Y yo ahí. Sí, ella se levanta a las 5. Iván se ríe, pero hermano, oramos por Iván, ¿verdad? Que él pueda disfrutar sus mañanas. La hermana Carmencita se levanta temprano, ready para la misión. Ve. Zenaida es otra que no se queda atrás. Zenaida es así. Entonces yo le digo, hermanas, ustedes son candela, pero son necesarias. Pero para bien, ¿oyó? Tienen un push, pero encendido. Duro. De hecho, David dice, duro. Pero gloria a Dios, hermana, porque hace falta eso. Otro, andamos, mi esposa dice, es que a mí me da coraje cuando tú andas con una pasta. Entonces, uno vamos así. Y entonces las hermanas van. ¿Ves? Y cuando nos combinamos, ¿qué pasa? Ahí cierto control. Hermano Iván y yo somos familia. Porque los dos, yo me identifico con él. Somos bien pastosos. El mundo se está cayendo y yo voy así, mira, a punto 0 millas. Y ese don es bueno. Yo lo he experimentado en situaciones de crisis. Está todo el mundo revolcado y yo ando a 1 milla por hora. Viendo en slow motion. Ahí es que me he dado cuenta y digo, miren, algo no está tan mal. No estoy tan malo, mi amor. Es cuando ella empezó. Un día yo les conté a ustedes en un Walmart que estaban tiroteando afuera, en Kissimmee.
Y todo el mundo empezó a correr. Y todo, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo, no sé, pero dale por aquí. Sí, sí que dije, gloria a Dios por ese don de pasta, el don de pasta. Ese no está aquí. Hay un dominio propio. Hay un dominio propio en ese momento que es sobrenatural, porque de verdad yo me vine a dar cuenta fue después que empecé a sudar. Y dije, uff, mano, esto estuvo fuerte. Tengan misericordia con los pastores, hermano. Por favor, un llamado a la iglesia. Un llamado a la iglesia. Pablo exhorta a los tesalonicenses, le dice, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los que presiden en el Señor, los presiden ustedes. Alguien va adelante. Alguien va llevando esa parte frontal, ¿no? La primera parte que a veces es un poco difícil en el asunto. Van adelante, y esto se puede manifestar tanto del plantador, del pastor de la iglesia, como los que son cabezas de ministerios también. Porque en esta iglesia hay varios ministerios formados y hay varias cabezas de ministerio, personas que son voces en cada una de esas áreas de la iglesia, que presiden, que van adelante y que informan y que están viendo las cosas un poquito más adelante que los demás. Estas personas organizan, canalizan, protegen, ven lo que otros no ven. Se disponen a entrar y aportar soluciones desde su punto de vista del llamado, ¿no? Organizan ministerios, distribuyen funciones, dirigen con visión, sin ego, sin manipulación. Cuidan las personas, velan por ellos, velan por la misión. Asumen responsabilidad cuando otros se desaparecen. Asumen responsabilidad. No buscan títulos, pero se involucran porque quieren ser obedientes a Dios, porque entienden y viven para Dios. Dios es el que los llama. Por último, el don de dar, según el versículo, con liberalidad. El que lo tenga, dé con liberalidad, dice el apóstol Pablo. Esta persona comparte, transfiere recursos y bendiciones a otros. Lo que tiene, también entiende que lo puede compartir con otros según la necesidad. Lo hace, y esta palabra implica con sinceridad, con generosidad. Lo hace sin doble intención, sin vanagloria ni manipulación. No quiere que nadie sepa lo que hizo. Hay gente que me dice, mira, no le digas al hermano que yo te di esto para que se lo des. ¿Ve? No están buscando gloria. Aunque a veces yo sí digo a la persona, el hermano tal te manda esto. Porque ¿qué pasa? Desde el punto de vista del corazón, tú no quieres gloria. Jesús dijo, lo que hace tu izquierda no lo sepa la derecha. No. Hermano, aquí hay 100. Aquí lo puse aquí. O yo di 1000. O yo di 1,000,000. Lo hace en privado. Dios quiere que lo hagamos en privado. Pero que lo hagamos con sinceridad, con generosidad, no con doble intención, no por sentirme, ay, qué bueno soy, yo mantengo el planeta Tierra. Esta palabra nos dice aquí, nos exhorta, ¿verdad? Dice que el que tenga este don de dar, délo con esta intención, ¿verdad? Con generosidad, sin vanagloria, sin manipulación, con libertad, con alegría, con fe, porque Dios es quien proveyó para proveer. Porque todo, ¿de dónde viene, hermano? De Dios. Hay uno de los asuntos más difíciles que se nos hace muchas veces entender. Todo viene de Dios, lo decimos, ¿verdad? Y nosotros recibimos y somos mayordomos de lo que Dios nos dio. Aquí una verdad bien tremenda, en algún momento nos sentaremos a hablar de eso. Porque yo sé que en este tiempo esta parte no se entiende bien. Pero somos mayordomos de lo que Dios nos deja a nosotros administrar. Y al final lo hacemos para la gloria de Él, en todos los aspectos. No depende de tener mucho, sino un corazón dispuesto a dar y soltar lo que Dios ya puso en nuestra mano. Y muchas veces, inclusive momentos en que Dios te da algo para dárselo a otra persona. Ser ese canal de conexión, ¿no? Cuando hay necesidad en el cuerpo, esta persona que tiene este don está ahí. Se ofrece siempre. Aquí hay varios hermanos que han sido de mucha bendición y yo he visto eso bien bonito. Que siempre que se enteran que alguien está pasando por una situación, están ahí. ¿Verdad? Yo no estoy diciendo sus nombres en público, pero yo he visto esa bendición aquí, en esta iglesia. Y yo digo gloria a Dios por eso, hermano. De verdad que sí. Son sensibles al Espíritu, disciernen cuándo, cómo y a quién bendecir. En el momento que tienen que hacerlo.
No tienen que ser motivados, no tienen que ser manipulados por nadie. Toman iniciativa, no dan por presión ni para ser vistos, sino porque aman a Dios y entienden que Él es el proveedor de todo lo que ellos tienen. Así que esa es la esencia del dar. Donan discretamente para suplir necesidades específicas. Bendicen misioneros, bendicen nuevos creyentes. Sostienen ministerios con ofrenda, sin buscar reconocimiento. Y vemos en los ejemplos Lucas 8:3 y Hechos 4:34-35 que habían personas, en el caso de Lucas, mujeres, era la provisión del ministerio de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Dice que Juana y Susana sostenían el ministerio de Jesús con sus bienes. Claro, hay un don bien marcado. No estoy diciendo que los demás seamos unos egoístas, porque de una manera u otra todos damos. Pero hay unos que tienen un don bien marcado en cuanto a esto. Y viven para esto, hermano, siempre. Están pendientes. Necesita algo, aquello. Mira, déjame saber. ¿Qué impide que operemos en estos dones? Hermano, Dios pone siempre en la iglesia local diferentes personas por esto mismo. Si no hubiese puesto todos iguales aquí, imagínense. No, Él tiene que poner un cuerpo a funcionar, porque en la función del cuerpo somos edificados, somos bendecidos. Y cuando el mundo vea lo que Dios está haciendo a través de su iglesia, ¿qué va a pasar? Van a reconocer que Cristo es el Señor. Así que esto no es cualquier cosa. Y yo puedo ignorarlo. Y pues el pastor un día mencionó algo ahí de hermano, póngase serio. ¿Quién es usted en todo esto? Que Dios depositó, cuál es su pasión, cuál es su deseo, qué quiere hacer usted, que Dios puso en usted. Y esto trabaja en conjunto con la iglesia local. Y se manifiesta aquí, y se manifiesta al final del servicio, y se manifiesta en los grupos en conexión, y se manifiesta en el discipulado, y en toda la interacción que tengamos, esto se manifiesta. Así que preséntese, on duty a la iglesia de Cristo. Lo primero es, para concluir, existen, y ponga atención a esta parte, aunque es la más rápida de todas, llévese esto con usted. Y lo voy a... 5 enemigos comunes que impiden la manifestación saludable y constante de los dones del Espíritu en medio de la iglesia. La primera, la indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual de cada uno de nosotros puede ser un enemigo en contra de la manifestación del Espíritu en mi vida, cuando yo actúo indiferente. El segundo enemigo es el temor y la inseguridad que podamos experimentar en medio de situaciones por causa de cosas que ya no han pasado, porque alguien traicionó mi confianza, etcétera. Se entiende, hermano. Pero el temor y la inseguridad es un enemigo común de que no se manifieste esto plenamente en nuestra vida. Tercero, el orgullo y la autoexaltación. Cuando andamos de orgullosos y cuando creemos que somos el centro de todo conocimiento en el universo, y cuando lo que estamos haciendo, Dios debería agradecerme a mí por todo lo que yo hago, eso es un enemigo fuerte. Cuarto, aislarse del cuerpo, aislarse de la iglesia. Los dones no fueron diseñados para operar en solitario, no son para usted en su casa necesariamente en este aspecto, son para darlos a otros. Así que si te aíslas del cuerpo, ¿dónde vas a operar en cuanto a estos dones? 5, falta de santidad y consagración a Dios. Pablo nos dice y exhorta a la iglesia de Tesalónica, le dice: no apaguen al Espíritu, no contristen al Espíritu, no lo apaguen. Cuando entramos en ciertas situaciones en nuestra vida donde estamos pecando contra Dios, estamos negándole constantemente por mi dolor, por mi parte emocional, por lo que sea que yo esté lidiando, hermano. Y yo sé que decimos, Dios entiende, sí, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, porque esa actitud que se pega a nosotros nos aleja de esa vida de santidad que el Señor nos ha llamado a vivir con Él. Y tenemos que, de verdad, analizar nuestros corazones, porque hay enemigos comunes para que se manifieste esto. Y cuando decimos, ¿qué está pasando en medio de nosotros? ¿Por qué no veo a Dios operando quizás de esta manera o de otra?
Hermano, la realidad del caso es que en el tiempo que estamos viviendo necesitamos regresar y coger las cosas de Dios en serio. Porque hemos puesto mucha excusa. Hemos hecho mucho mal, hermano. Nos hemos dado mucho permiso para hacer muchas cosas, para actuar de muchas maneras, inclusive alejarnos de la iglesia de Cristo. Tenemos muchas razones para hacerlo. Pero una persona cuando hace eso no entiende del todo lo que la palabra nos está mandando a hacer a nosotros. Así que luchemos, hermanos, con estos enemigos comunes. Y quiero que se levante conmigo en este momento. Y si usted siente que por alguna manera de esto que acabo de mencionar acá, usted está encerrado en un cuarto de castigo, porque usted entiende que algo pasó en su vida, se volvió indiferente a las cosas de Dios, situaciones familiares te hicieron ser indiferente hacia las cosas de Dios. Dios no cumplió ciertas expectativas que tú pensabas que iba a cumplir y ahora te pusiste en huelga y llevas X tiempo en huelga. Piénsalo, si es tu realidad. Si por alguna situación estás en temor, estás en miedo y ahora no quieres confiar en nadie porque todo el mundo te traiciona, medita en la palabra de Dios. Cristo nos hace libre de todas estas cosas. Si tu orgullo, si tu autoexaltación, si tu aislamiento del cuerpo, tu falta de comunión genuina con el Señor no permite que se manifieste en tu vida lo que Dios puso en ti, esto es un buen día, hermanos, para que ores, para que oremos juntos y para pedirle a Dios que nos ayude, que traiga libertad a nuestra vida en estas áreas. Queremos ser una iglesia que manifieste lo que Dios quiere manifestar cada momento y cada segundo de nuestra vida, hermano. Imagine qué iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa que Cristo pagó por ella, sangre preciosa en la cruz del Calvario, para que brille solamente y únicamente por Él. Oramos, Padre, entregamos esta palabra, entregamos este tiempo en tus manos.